Hola compañeros, mi nombre es Christopher Vigil, soy de la sección 0900 de la clase de termodinámica 1. Hoy les presentaré el tema de balance de entropía mediante un ejemplo que incluye una cámara de mezclado y tomaré de referencia el ejercicio 7-157 del libro de Yunus Engel, octava edición, el cual nos enuncia lo siguiente. Dice que agua líquida a 200 kilopascales y 15 grados Celsius se calienta en una cámara al mezclarla con vapor sobrecalentado a 200 kilopascales también y 150 grados Celsius. Dice que el agua líquida entra a la cámara mezcladora a razón de 4.3 kilogramos por segundo y se estima que la cámara pierde calor al aire circundante a 20 grados Celsius y a razón de 1200 kilojoules por minuto. Veamos que 20 grados Celsius va a ser la temperatura de los alrededores. Bueno, si la mezcla sale de la cámara mezcladora a 200 kilopascales y 80 grados Celsius, nos pide determinar A, el flujo másico del vapor sobrecalentado y la tasa de generación de entropía durante este proceso de mezclamiento para el inciso B. Bien, ahora vamos a plantear nuestro esquema gráfico con sus correspondientes datos y vamos a hacer algunas observaciones importantes. Lo primero es ver que cada uno de los estados está a una presión de 200 kilopascales. La entrada superior va a ser la entrada de agua líquida y la entrada inferior va a ser la entrada de vapor sobrecalentado. Vemos que solo hay una salida y esa va a ser la salida de la mezcla de esas dos. También es importante recalcar que los alrededores se encuentran a 20 grados Celsius. Antes de dar inicio con los incisos, vamos a hacer algunas consideraciones. Lo primero es que vamos a considerar este sistema como un sistema de flujo estacionario. Por lo tanto, el cambio de energía y el cambio de energía y el cambio de entropía en el sistema va a ser igual a cero. Luego, en una cámara de mezclado, la energía, el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial también son cero. Sabemos que en estos tipos de dispositivos no se produce ni se consume trabajo, por lo tanto, el trabajo involucrado en el sistema va a ser igual a cero, ya que no nos indican que hay un calor, una transferencia de calor de entrada, entonces lo vamos a suponer como cero también, pero sí se nos indica que hay una transferencia de calor que sale, por lo tanto esta es distinta de cero. Ahora vamos a comenzar con el inciso A, donde nos vamos a concentrar en el flujo másico del vapor sobrecalentado. Para ello, lo primero es plantear un balance de masa. Sabemos que como estamos hablando de un flujo estacionario, por lo tanto el cambio del flujo másico en el sistema va a ser igual a cero. Vamos a analizar cuáles son las masas que entran y las masas que salen y estas van a ser iguales entre sí. Así que vemos que tenemos dos flujos másicos que entran, que es el agua líquida y el vapor sobrecalentado. Al agua líquida le vamos a llamar el flujo másico sub 1 y el vapor sobrecalentado el flujo másico sub 2. Esto va a ser igual a el flujo másico de salida, que solamente es el flujo másico de la mezcla, que le vamos a llamar entonces flujo másico sub 3. Entonces, esta ecuación la vamos a nombrar como ecuación 1 y la vamos a abordar porque la vamos a necesitar más adelante. Bien, ahora vamos a plantear el balance de energía del sistema, donde ya sabemos que el cambio de energía en el sistema va a ser igual a cero. También de las consideraciones iniciales sabemos que nuestro balance de energía nos va a quedar en términos de la energía de flujo y la energía por transferencia de calor que sale en este caso. Planteando la sumatoria de energías que entran igual a la sumatoria de energía que salen de nuestro sistema, obtenemos la siguiente expresión, de la cual vamos a despejar de tal forma que nos queden los flujos másicos o la energía de flujo en un solo lado de la ecuación y vemos que vamos a tener dos incógnitas, tanto flujo másico sub 2 como el flujo másico sub 3, pero vemos que estas se relacionan mediante la ecuación 1, por lo tanto vamos a sustituir el flujo másico sub 3 por esta ecuación 1 y nos va a quedar de esta forma. Vamos a agrupar de tal manera que podamos despejar para el flujo másico sub 2 y nos va a quedar la siguiente expresión, de la cual ya conocemos la transferencia de calor que sale y el flujo másico sub 1. Y podemos conocer los valores de entalpía mediante las tablas termodinámicas, ya que tenemos las propiedades termodinámicas suficientes para conocer esos valores. Entonces anotaremos los valores de entalpía y de una sola vez también anotaremos los valores de entropía, ya que estamos en las tablas termodinámicas y lo podemos conocer, y esto los necesitaremos para el inciso B, donde nos piden la generación de entropía. Bien, para el agua líquida, es nuestro primer estado, se encuentra a 200 kilopascales y 15 grados Celsius. De las tablas termodinámicas nos daremos cuenta que la temperatura que nos dan es menor a la temperatura de saturación a esa presión. Por lo tanto, sabemos que se encuentra en estado de líquido comprimido, pero debido a que la presión es muy baja, podemos tomar este como si fuera un líquido saturado.
Por lo tanto, de las tablas termodinámicas anotaremos el valor de entalpía y entropía del líquido saturado a esa temperatura de 15 grados Celsius, que son los valores que se encuentran en pantalla. Para el vapor sobrecalentado, ya que nos dice que se encuentra en estado de vapor sobrecalentado, entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado y anotamos los valores de entalpía y entropía que se encuentran a 200 kilopascales y 150 grados Celsius, que son los mismos que se encuentran en pantalla. Para la mezcla que sale, hacemos un análisis bastante similar al que hicimos arriba, ya que la temperatura es menor a la temperatura de saturación. Entonces, vamos a tomarlo como líquido saturado debido a que la presión es muy baja como para hacer un líquido comprimido. Entonces, tomamos los valores de entalpía y entropía a 80 grados Celsius en este caso y guardamos todos estos valores porque ahora lo vamos a sustituir para la ecuación 2, donde vamos a conocer el flujo másico 2, pero vemos que la transferencia de calor está en unidades de kilojoule por minuto, por lo tanto vamos a hacer una conversión para que las unidades sean consistentes. Haciendo la conversión obtenemos que la transferencia de calor es de 20 kilojoules por segundo y sustituyendo los datos y operando obtenemos que el flujo másico sub 2 es de 0.481 kilogramos por segundo. Así damos solución al inciso A. Ahora para el inciso B vamos a encontrar la tasa de generación de entropía. Para ello vamos a plantear un balance de entropía donde nosotros sabemos que el cambio de entropía en el sistema va a ser igual a 0. El cambio de entropía del sistema va a estar dado por el cambio de entropía en el dispositivo y el cambio de entropía de los alrededores. El cambio de entropía del dispositivo se va a dar por entrada o salida de flujo másico y el cambio de entropía por los alrededores se va a dar por la transferencia de calor que hay del dispositivo a los alrededores. Es importante recordar que los alrededores se encuentran a una temperatura de 20 grados Celsius. Planteando nuestro balance de entropía nos queda de la siguiente manera y vamos a despejar para la tasa de generación de entropía. Vemos ahora que tenemos de incógnita todavía el flujo másico sub 3, pero este lo podemos encontrar fácilmente mediante la ecuación 1, donde ya conocemos el flujo másico sub 1 y el flujo másico sub 2. Haciendo la suma respectiva, obtenemos que el flujo másico sub 3 es de 4.781 kilogramos por segundo. Y sustituyendo, ahora podemos sustituir ya los valores en la ecuación 4, pero nos damos cuenta que la temperatura de los alrededores se encuentra en grados Celsius. Por lo tanto, vamos a hacer aquí una conversión para que las unidades sean consistentes. Vamos a obtener que la temperatura de los alrededores va a ser de 293 grados Kelvin. Y hoy sí estamos listos para sustituir cada uno de los valores para poder obtener nuestra tasa de generación de entropía que termina siendo de 0.746 kilowatts por Kelvin. De esta manera damos respuesta al inciso B.